Lo único que se me ocurrió decir fue chicken nuggets y french fries. Hola parceros y parceras, bienvenidos a mi primer video. Yo soy Tefa, soy una colombiana viviendo en Chicago, Illinois. Bueno, pues mi primera experiencia aquí en un McDonald's, la verdad fue terrible. Recuerdo que creo que ese día la cajera me estaba tratando de decir que tenían unos combos especiales, me los estaba ofreciendo. Y yo empecé como en lo típico, como a decirle yes, yes. Como que me miraba como, ¿y es qué? Y pues lo único que se me ocurrió fue decir chicken nuggets and french fries. O sea, eso fue una pena completa y se quedó como mirándome. O sea que se notaba que yo no sabía el inglés. Afortunadamente no había nadie, pero en ese momento me di cuenta de que pues mi inglés no era tan bueno como yo pensaba. Bueno, un problema que tenemos la mayoría de los latinos es que el inglés que nos enseñan en los colegios no nos sirve en el momento que llegamos a otro país. Coffee and tea, please. Confío en ti. En mi experiencia personal, en mis años de primaria o elementaria, como le llaman acá, yo no aprendí inglés, yo no vi inglés. Entonces al momento que yo empecé como mi high school, mis compañeros tenían un poco ya de nivel porque habían estado en otros colegios o en ese mismo. Y yo me fui quedando atrasada poco a poco. Value approximately 6 billion year hours in what is not. Mientras que mis compañeros al menos sabían cosas básicas. Bueno, pues en estos años de high school aprendí muy poco, la verdad, y me costó mucho. De hecho perdí materias. En un momento pensé que iba a perder un año escolar por el inglés y me sentía muy frustrada. Entré a un curso, recuerdo mucho, que quedaba cerca de mi casa para esas épocas. Fatal, fue peor. Empezó pandemia y bueno, pues se podrán imaginar qué pasó, ¿no? Dejé el curso hasta ahí. Recuerdo que, como decimos los colombianos, la gota que rebasó el vaso fue que tenía un quiz virtual y el profesor no le entendía. Y le dije en español, profe, no te entiendo. Y empezó como a decirme... ¿para qué está en este examen si usted no sabe? Entonces me sentí como atacada. Eso sí, fue una forma muy mala de abandonar este curso, pero la verdad no estaba aprendiendo prácticamente nada. Pensé que el inglés no era lo mío y le decía a todo mundo, el inglés no se me da y no puedo. Para mi último año de high school cambié mi mentalidad y me di cuenta que las cosas mejoraron un poco. Ya entendía un poco más. Mi problema realmente siempre fue el listening. No entendía cuando hablaban. Podía hablar un poco, pero no entendía tanto cuando hablaban. Hice un curso en un instituto muy reconocido de la ciudad de donde soy. Ahí siento que como que despegué un poco porque nos obligaban a hablar, o sea, no era como tenemos que aprender, sino todo el tiempo ustedes nos tienen que hablar en inglés. Hasta luego, goodbye. Esa necesidad de tener que hablar en inglés hizo como que mi cerebro empezara a pensar un poco en inglés, ir soltando, ir soltando. Pues bueno, se puede decir que considerablemente mejoré un poco, pero pues ahí seguíamos como más o menos. Después de eso decidí estudiar inglés virtual. Estudié en el British Council. Creo que eso fue como lo que me ayudó a mejorar mucho, a ampliar mi vocabulario, a entender más, a dejar un poco la pena. Pero a la hora de la verdad, cuando llegué a Estados Unidos, las cosas fueron muy diferentes porque el acento, o sea, primero, eso yo estoy segura que es algo que el primer choque que todos tenemos cuando llegamos aquí a Estados Unidos. El acento de las personas es diferente, hablan rápido, pegan las palabras. Otra de las cosas que afectan aquí a las personas cuando no tienen un inglés 100% es
la pena. La pena, el miedo a que nos escuchen hablando mal, diciendo las cosas mal, pronunciando mal o de pronto diciendo algo que no es la palabra incorrecta. Eso hace que como que no salgamos de ese círculo y sigamos con ese miedo a hablar en inglés. Bueno, yo creo que ya para este punto pues he mejorado mi inglés, he mejorado mi escucha. Les voy a contar cómo poco a poco fui mejorando mi inglés. Ya veo, eso suena bastante interesante. Parceritos, primero no se desanimen, sigan. Les voy a dar 3 consejos que han sido los que me han ayudado todo este tiempo. Ahora sí viene lo chido. Primero, salgan de su zona de confort, inténtenlo, porque si no intentan hablar, créanme que no van a ser capaces. Every time when I'm being discreet, I gotta be out here just waiting, yeah, because I do know. And God. Porque conozco personas y me ha pasado que dicen, no, yo sé inglés, yo he estudiado, pero al momento en el que se enfrentan con alguien que habla inglés, como que lo tienen que aplicar, hasta ahí quedan. ¿Qué? Entonces, salgan de esa zona de confort, ese miedo, inténtenlo, háblenlo, así lo hablen lento, no importa, despacio, solo háganlo y verán que poco a poco van a mejorar. Mi segundo consejo, y creo que uno de los más importantes y que no lo he visto casi, es: tienen que tener claro de que cuando van a aprender cualquier idioma, en este caso el inglés, tienen que abrir su mente. ¡Ay, güey, mi mente! Entonces ustedes como que no tienen que tratar de encajar el inglés en el español, sino simplemente hacerlo como es, entenderlo en su naturaleza, aceptarlo. Digamos, es como lo de el orden de los colores. Es algo que para nosotros no tiene sentido y suena muy raro en español, pero pues así son las cosas, hay que hacerlas así. Entonces es como eso, hagan de cuenta que son niños, cuando somos niños lo que hacemos es aprender, seguir. Entonces lo que les digo, vuélvanse una esponja, absorban todo lo que puedan, no se pongan a ponerle como cuestionamientos, sino es algo nuevo, entra así nuevo, creamos un nuevo concepto para eso y listo, así quedó. Bueno, y mi tercer consejo, y ya el último, y uno de los más importantes es, miren parceros, la mentalidad. Yo creo que estuve esos 5 años de mi vida sin prácticamente aprender nada de inglés o quedarme estancada porque decía que era muy mala para el inglés, que no podía, que era la peor en el inglés. ¡Ay, no, qué feo caso! Recuerdo mucho una profesora que ella nos decía, tienen que cambiar la forma de pensar porque si no, pues van a seguir igual. Y yo un día dije, bueno, está bien, ¿qué tal que tenga razón? Cambié mi mentalidad y en vez de decir, soy mala para el inglés, empecé a decir, no se me da tan bien el inglés, pero estoy mejorando y sé que voy algún día a hablar inglés. Y pues efectivamente las cosas empezaron a cambiar cuando yo cambié mi mentalidad. Entonces, si ahorita no son los mejores, si no pueden, no digan como no puedo, no seré capaz, sino voy a intentarlo, estoy en el proceso. Y las cosas van a cambiar. Créanme, o sea, se los aseguro por mi experiencia personal de 5 años o más. Entonces, cambien esa mentalidad porque todos somos capaces de hablar inglés, cualquier idioma, somos capaces de todo. Nuestro cerebro tiene unos alcances que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Entonces, ya para finalizar, parceritos, pónganle muchas ganas. El idioma no es una barrera para absolutamente nada. Y créanme que con palabras básicas, expresiones básicas, muy simples, uno puede llegar aquí e ir aprendiendo a poco, o en cualquier lugar o con cualquier persona. Entonces, sigan ahí, no se rindan, cuéntenme en los comentarios qué les gustaría saber. Digamos, bueno, yo aquí he tenido muchas experiencias vergonzosas, penosas, y pues de eso he aprendido, y son cosas que se me han quedado mucho. Entonces, ¿qué les gustaría ver? De pronto saber algo aquí de Chicago. Bueno, parceritos, este sería el video de hoy. Espero que esté muy bien. Ya saben, sigan con ese inglés, así sean 2 palabras al día, 3 palabras al día. Recuerden que son 365 días del año. Si todos los días se aprende una palabra, al final de año se van a saber más de 300 palabras. Bye. Ay, miren, una ardilla.